Hola a todos, soy Lorena Serrat Reyes, profesora de Matemáticas de Educación Secundaria y Bachillerato, y en este vídeo voy a explicaros las fracciones, qué son y en qué consisten las fracciones equivalentes. Primero empecemos explicando qué es una fracción. Una fracción es un cociente indicado entre dos números enteros, a y b, en el que el divisor, es decir, la b, es distinto de 0, escribiéndose como aquí podéis ver, a, una raya de división, b. Esa a recibe el nombre de numerador y la b recibe el nombre de denominador. El numerador, la a, es el número de partes que escogemos de la unidad. El denominador, la b, es el número de partes en los que dividimos la unidad. Una fracción, por tanto, se puede interpretar de distintas formas, y la primera de ellas es con la que la hemos definido. Un cociente indicado, es decir, una división de a entre b. También puede interpretarse como las partes de una cantidad. Cuántas partes escojo de una cantidad que ha sido dividida en cierto número de partes. Y por último, también como un operador. Un operador es un símbolo matemático que indica que debe ser llevada a cabo una operación específica sobre un cierto número de operandos. En este caso, entre números, una división entre números. Conforme vais aprendiendo las matemáticas, lo primero que estudiasteis fueron los números naturales, es decir, los números desde el 0 en adelante. Estos números se representaban mediante la letra n, el conjunto de los números naturales. Una vez que visteis los naturales, después pasamos a estudiar los números enteros. Los números enteros que se representaban con la letra z. Esos números incluían los números positivos y los números negativos, pero siempre sin números decimales. Y por último, ahora estamos viendo los números racionales, es decir, los números fraccionarios. Se representan mediante la letra q y se refieren al todo el conjunto de todas las posibles fracciones. Ese conjunto de todas las fracciones engloba a los números enteros y los números enteros a su vez engloban a los números naturales. A continuación veamos qué son fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Aquí tenemos un ejemplo. 1/2, 2/4, 8/16. Como podéis ver, y está coloreada en rojo, azul y verde, la parte que representa cada una de esas fracciones, realmente son la misma fracción, están representando la misma cantidad, representan el mismo número. ¿Y cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Pues hay un truco, una técnica muy fácil, que si dos fracciones son equivalentes se va a verificar siempre el producto de los cruzados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que multiplicar en cruz a por d y b por c. Si esos números, esos productos nos dan lo mismo, pues las fracciones serán equivalentes. Veamos un ejemplo. Tenemos 6/8 y por otro lado 15/20. Y nos preguntamos si son o no son equivalentes. Para ello tendremos que hacer por un lado 6 por 20, es decir, 120. Por otro lado, tendremos que multiplicar 8 por 15, que también nos da 120. Por lo tanto, como conclusión, podemos extraer que son equivalentes. Las fracciones 6/8 y 15/20. Es decir, representan la misma cantidad. Podemos obtener fracciones equivalentes de dos formas, ampliando fracciones o simplificando fracciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es una fracción ampliada? Una fracción ampliada es aquella fracción que representa la misma cantidad, pero cuyo denominador y numerador son mayores. Aquí tenemos el ejemplo de 1/2. 1/2 podemos ampliarlo a 2/4 y a 4/8. ¿Cómo? Multiplicando numerador y denominador por un mismo número, en este caso por 2.
Podríamos multiplicarlo por 3, por 4, por la cifra que queramos. Entonces, si podemos multiplicarlo por la cifra que queramos, obtendremos infinitas fracciones ampliadas. No habrá un número finito de ellas, porque siempre podríamos multiplicar por un número distinto. Veamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la fracción 7 tercios. Y queremos obtener una fracción ampliada de esta. Pues si, por ejemplo, multiplicamos el numerador por 3 y multiplicamos el denominador también por 3, obtendremos la fracción 21 novenos. Una fracción equivalente a 7 tercios ampliada. Si además, por ejemplo, multiplicamos ese 21 novenos por 2, en el numerador y en el denominador, obtendremos una segunda fracción, 42 18avos, que también será equivalente y será una fracción ampliada de las anteriores. Podemos multiplicar las fracciones por el número que queramos. Si cogemos, por ejemplo, la fracción 10 quinceavos y queremos multiplicar numerador y denominador por 10, pues obtendremos una fracción equivalente que será 100 partido de 150. Podemos multiplicar esa 100 por 150, partido por 150, perdón, por 2 y por 2. Por lo que obtendremos la fracción 200 partido de 300. Una nueva fracción equivalente ampliando las anteriores. Otra forma de obtener fracciones equivalentes es simplificar las fracciones, como he dicho antes. La fracción simplificada tiene siempre términos menores a los que tenía la fracción dada. Si yo tengo, como aparece aquí en el ejemplo, 3 sextos, una vez que simplifico, el numerador y el denominador de la fracción simplificada deben ser menores al numerador y denominador de la fracción inicialmente dada. Aquí aparece un nuevo término. Aquí hay finitas fracciones simplificadas, no es como antes que podía encontrar infinitas. Hay finitas porque llega un momento en el que no puedo dividir más el numerador y el denominador por un mismo número. Y es en ese momento cuando llegamos a la fracción que recibe el nombre de fracción irreducible. Veámoslo con un ejemplo. Cojamos la fracción 10 quinceavos. Tengo que buscar, para poder simplificar esta fracción, un número que me divida el numerador y el denominador a la vez. Y en este caso, si observamos, podemos dividir entre 2 el numerador, pero el denominador no puedo dividirlo entre 2. Continúo. Entre 3 tampoco. Pero sí que veo que entre 5 puedo dividir numerador y denominador. Si divido entre 5 numerador y denominador, obtengo la fracción 2 tercios. Y esta fracción no se puede simplificar más. Por lo tanto, al no poderse simplificar más, recibe el nombre de fracción irreducible. Busquemos otra fracción irreducible de un ejemplo diferente. Busquemos ahora la fracción irreducible de 30 partido por 72. Si yo observo, así a simple vista, pues veo, también por los criterios de divisibilidad del 3, que puedo dividir 30 entre 3 y 72 entre 3. Siempre el mismo número, dividimos numerador y denominador. Entonces obtenemos arriba 10 y abajo en el denominador 24. Si sigo observando, veo que también puedo dividir entre otro número. Puedo dividir numerador y denominador entre 2. Entonces, si divido 10 entre 2 y 24 entre 2, obtenemos 5 doceavos. Y 5 doceavos sí que no puede simplificarse más, por lo tanto hemos llegado a la fracción irreducible. Aquí terminamos de ver las dos formas que tenemos para obtener una fracción equivalente a partir de otra que nos den. Bien ampliando la fracción, en algunos libros podéis encontrar también el término amplificando la fracción, o bien simplificando la fracción, llegando a una fracción irreducible.
Hemos pues terminado con esta explicación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Si no has entendido algo, no dudes en preguntarme. Y no dudes seguirme en redes sociales. Aquí tienes las 4 redes sociales con sus correspondientes direcciones de mis cuentas educativas. Un saludo y hasta pronto.